Alemania traicionó a Ucrania, o al menos así lo verá el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, después de la última decisión del canciller alemán Olaf Scholz, una movida muy propia de su antecesora Angela Merkel. Pero, ¿qué fue lo que pasó que los tiene tan enfrentados? ¿Y por qué el dinero ruso es el protagonista del día de hoy? Desde que empezó la operación militar en Ucrania, Occidente ha hecho todo lo posible para quedarse con los activos de Rusia. Al fin y al cabo, el razonamiento de Washington y sus lacayos es: si Moscú no entra por el aro, pues robamos al pueblo ruso y nadie nos puede decir nada. Pero, ¿será que se les acabó la suerte? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa está en búsqueda de investigadores. ¿Quieres ser uno de ellos? Los detalles al final del video. En abril del año pasado, la ex canciller alemana Angela Merkel reafirmó su postura del año 2008, donde le daba a Ucrania el no rotundo con respecto a su posible entrada en la Unión Europea. El discurso de la antecesora de Olaf Scholz fue pronunciado en el marco de las críticas de Kiev hacia su persona. En este contexto, el jefe de Estado ucraniano Volodymyr Zelensky apuntó sus dardos tanto a Merkel como al expresidente francés Nicolas Sarkozy, calificando de fracasadas sus políticas con respecto a Rusia. Sin embargo, ahora que no está Merkel, la Unión Europea no es más que una serpiente sin cabeza. Aunque todo apunta a que Scholz hace el ligero esfuerzo de mantener vivo el legado de Merkel, representando de esta forma los vestigios de lo que solía ser Berlín. Eso sí, con mucho menos carácter y sin demasiada efectividad. El hecho es que el actual canciller alemán manifestó un poco de sentido común al oponerse a la más reciente resolución promulgada por Bruselas. La Comisión Europea tenía pensado utilizar los activos congelados del Banco Nacional ruso para la construcción del país más victimizado del mundo. Pero Scholz sabe que todo esto se presta para la corrupción. Ya sabemos lo que sucede con la ayuda militar al final del día. Lo que propone la Comisión plantea cuestiones financieras, legales y complejas. Así expresó el canciller alemán al medio Financial Times. En todo caso, las opiniones de Scholz no son una cuestión de punto de vista, sino que según Berlín, esto choca con los principios del Banco Central Europeo. Si bien este punto de vista puede llegar a enfurecer a Zelensky, tampoco es que el canciller alemán se encuentre del lado de Moscú. De hecho, Berlín, cada vez que puede congelar activos rusos, lo hace. Todo esto en el marco de las sanciones impulsadas por la Casa Blanca. A todas estas, el tema de las reparaciones es un tiro que a Berlín le puede salir por la culata. Durante los últimos días, Polonia se ha referido a la historia conjunta de los dos países, sobre todo tras los sucesos de los años 30 y 40. ¿Pero por qué deberían pagar los alemanes de hoy por los errores de los alemanes de ayer? Esta no es de esas preguntas de única respuesta. Sin embargo, la dejamos para que reflexiones al respecto y nos compartas tu opinión en la caja de comentarios. En conclusión, el que tiene rabo de paja se quema. Bastante que Scholz se resistió a las sanciones antirrusas. ¿Por qué? Pues por su impacto negativo en el día a día de cada alemán de a pie. Es por esta razón que las protestas alemanas se han mantenido por más de un año sin mayores pausas, pero lamentablemente los políticos sin personalidad son arrastrados por la corriente de los más poderosos, y en este contexto Europa es un eslabón bastante débil. De hecho, la mayor parte de los políticos europeos le tienen pavor a Rusia, y el pueblo del viejo continente está harto del financiamiento. La gente no quiere que le sigamos dando dinero a Ucrania y tampoco estarían dispuestos a un enfrentamiento directo con los rusos, así aseguró el periodista Doug Bandow. Para hacernos una idea sobre las fuentes de Bandow, el columnista asistió a una cumbre de la alianza militar llevada a cabo en Vilna. En dicho evento recopiló información obtenida de los políticos y estos aseguraron no estar dispuestos a chocar directamente con Rusia, y eso que muchos de ellos respaldaban la adhesión de Ucrania a la alianza. Dijeron que sus ciudadanos cada día están más cansados del apoyo a Ucrania. Les pregunté si su gente lucharía contra los rusos y ninguno dijo que sí, así indicó el comunicador social en su artículo para el medio The American Conservative. Por otro lado, Bandow también se refirió al hecho de que muchos gobiernos de Europa del Este presionan a la alianza para que prometa a Kiev alguna forma de inclusión. El problema es que todo esto no es más que nube de humo. Le mintieron a Kiev el año pasado y tal parece que lo seguirán haciendo, consideró el columnista.
Pero desde Kiev están alertas y no confían en nadie, especialmente porque saben la carga que suponen para sus vecinos. Por eso, desde el Ministerio de Exteriores ucraniano aseguraron que Zelensky no estará satisfecho por ninguna decisión de la cumbre en Vilna que no sea una invitación para entrar en el bloque militar. Afortunadamente esto no ha sucedido y difícilmente llegará a suceder, así opinó el periodista haciendo referencia al peligro que supone el conflicto actual entre Moscú y Washington, cada día menos indirecto. Hablamos de dos potencias nucleares, los riesgos son enormes, finalizó Bandow. En este escenario, Alemania se encuentra bajo el manto de una de estas dos potencias. Quizás por esta razón Scholz se quedó callado cuando el ganador del Pulitzer, Seymour Hersh, reveló la implicación de Washington en la destrucción del Nord Stream. Sin embargo, esta vez el canciller alemán decidió pronunciarse ante la corrupta propuesta de Occidente relacionada a los activos rusos. Del mismo modo, el ministro de Justicia alemana, Marco Buschmann, analizó cuidadosamente la corrupta idea de Bruselas y la calificó inviable en términos legales, un término bastante sutil y diplomático para referirse a una propuesta evidentemente criminal. Hay un consenso amplio y muy claro dentro de la Unión Europea con respecto al dinero nuevo generado por estos activos y cómo podría ser utilizado, continuó Buschmann, refiriéndose al error de tomar estas decisiones utilizando la política como excusa. Es más complejo de lo que nosotros creíamos al principio, consideró otro político diplomático de la Unión Europea envuelto en las discusiones. Estos activos no pueden ser confiscados de manera legal, indicó un documento al cual hace mención el medio Bloomberg. En este sentido, los debates relacionados a este tema llegaron a la conclusión de que no existe ninguna vía legal para confiscar o inmovilizar fondos rusos, ni siquiera bajo los pretextos de las sanciones antirrusas. Al final del día, quizás ni siquiera iban a ser utilizados para otorgar reparaciones a Ucrania. El encargado de Relaciones Exteriores para la Unión Europea, Joseph Borrell, calificó a Latinoamérica de jungla en comparación al suelo europeo, donde supuestamente las leyes se respetan. Mientras tanto, los europeos están hartos de la corrupción de sus políticos. Por citar un ejemplo, hasta hace poco un subalterno del ministro de Economía, Robert Habeck, abandonó su cargo tras haber sido acusado de nepotismo. Así es, Patrick Grayson, quien ostentó el puesto de viceministro de Energía, confesó haber contratado a un amigo argumentando que este había sido padrino de su boda. ¿Es entonces Europa un paraíso donde la ley siempre se cumple al pie de la letra? Definitivamente no. Por ende, no hay razones para pensar que los activos decomisados a Rusia serán utilizados para ayudar al país más victimizado del mundo. Si algo no ha entendido Zelensky es el funcionamiento de las cosas, así como también la percepción verdadera de los europeos con respecto a su imagen. Una carga pesada que no hace más que exigir. Afortunadamente, Scholz lo tiene muy presente. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion@gmail.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de prensa internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.